¿Qué tal, amigas? Este es su programa Emprendedoras, un programa nuevo, con una nueva temporada tocando el cielo. Queremos dar respuesta a muchas preguntas y a muchas interrogantes y queremos ayudarte a resolver también ciertos problemas, porque en la palabra de Dios dice el Señor que todo lo podemos en Él, el cual nos fortalece. Tatiana, hoy tenemos un tema bien importante y quisiéramos que compartas con todas las teleaudientes qué es lo que vamos a estar haciendo en estos 4 nuevos programas. Sí, pastora, hoy vamos a hablar de conociendo el mundo espiritual. Vamos a hacer una serie de 4 programas y nos vamos a basar en el libro Oración de Guerra en los Salmos, en su 3ª edición, de la pastora Lidia Zapico. ¿Por qué? Porque mucha gente nos ha llamado que quieren conocer más acerca del mundo espiritual y quieren aprender a manejar sus emociones y que no sean las emociones quienes los controlan a ellos. Pastora, amén, ¿de qué texto bíblico podemos hablar que nos hable acerca de este tema? Bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que abarca no solamente las emociones, sino los problemas que nos atacan bien fuertemente en la vida. En el día a día. Y quisiéramos también decir que una persona que vive bajo la presión de sus emociones, es decir, una persona 100% emotiva vive esclava de ellas. Es como ejemplo, si una persona muy celosa vive esclava de los celos. Una persona completamente envidiosa vive esclava de las emociones. Una persona que con frecuencia se enoja vive constantemente bajo el problema del enojo. Y una persona de baja autoestima, es decir, no podemos dejar llevarnos por las emociones. Y en este programa vamos a explicar el por qué. Pastora, Dios nos hizo con emociones. No quiere decir que seamos personas sin emociones. Dios nos hizo con emociones. Lo que tenemos que entender es que debemos controlar esas emociones, rendir esas emociones a la perfecta voluntad de Dios y someterlas para que no seamos controladas por ellas mismas. Entonces, expliquémosle a la gente qué es una persona emocional, pastora. La persona emocional es una persona que depende 100% de sus emociones. De sus sentimientos. De sus sentimientos y especialmente de la situación que lo rodea. Está tan pendiente de la situación que lo rodea que tiene altos y bajos emocionales. ¿Por qué? Si la situación está deprimente, se deprime. Si la situación está bien preocupante y bien cálida por problemas de sus hijos, etcétera, trabajos, falta de trabajo, la persona entra en depresión, tristeza. Es decir, hay un secreto que lo vamos a desarrollar, es no dejarnos, como habíamos dicho al inicio de este programa, dejarnos llevar por las emociones, sino que llega un momento que toda persona cristiana, toda persona en la vida tiene que madurar. Ahora, esa madurez viene de parte del Señor y viene de parte de Dios. Y entonces queremos desarrollar cómo madurar, porque hay un mundo espiritual que nos ataca esas emociones. Sí, claro. En el libro de Oración de Guerra en los Salmos de la pastora Lidia Zapico, pastora, usted dice que la lectura de este libro nos va a ir revelando las 3 batallas por las cuales transita el alma, así como también diferenciarlas para vivir por encima de las dificultades y salir vencedor en cualquier problema, sea físico, mental o espiritual. ¿Cómo está entonces formado el hombre? Bueno, justamente, tenemos que conocer el mundo espiritual y tenemos que conocer cómo hemos sido formados para también comenzar a controlar estos sentimientos, porque el mundo espiritual ataca nuestros sentimientos. El mundo espiritual oprime nuestros sentimientos, porque hay una consecuencia en el mundo grave, y es que el mal ambiente siempre nos atacará lo más débil. Y si la persona está pendiente de sus emociones, siempre caerá en esa parte emotiva y será esclava de las emociones. Pues nosotros entonces, la Biblia dice, y todo el mundo yo creo que sabe, pero no ha analizado con profundidad, que nosotros tenemos la parte que Dios nos ha dado, que es la física, el alma donde se esconden todas las emociones, donde está la personalidad,
está el conocimiento, está la sabiduría, están los pensamientos, la voluntad del yo, el carácter, todo lo que recibimos como herencia familiar por los genes, están en el alma, en la personalidad, está la mente del recuerdo y está el corazón de los sentimientos, pero también está el espíritu. Y ahí es donde queremos nosotros desarrollar este tema. Amén. Es decir, pastora, Dios nos creó y sopló espíritu, aliento de vida sobre nosotros. Es por medio del espíritu que Él se comunica con nosotros. El espíritu es como la vía por donde Él entabla comunicación con nosotros. Tenemos un cuerpo y tenemos un alma donde se están controlando esas emociones. Exactamente. Y cuando la persona cae solamente a vivir bajo las emociones, anula el espíritu. Entonces el espíritu queda, vamos a decir, encerrado quizás dentro del ser humano, donde no puede desarrollar, como estamos diciendo, ese contacto con Dios, esa experiencia con Dios. Entonces la que gobierna es el yo, el que gobierna son las emociones, el que gobierna son los sentimientos, y el que está entronado en el corazón realmente es todos los conflictos que se desarrollan en el alma. Desarrollan en el alma, porque no nos olvidemos que Eva fue atacada en los sentimientos y ella desarrolló esa naturaleza en su alma. Ahora, tenemos que entender el mundo espiritual. Sí. ¿Por qué las personas no tienen victoria? Porque no conocen las leyes espirituales. Sí. A veces pensamos que el mundo se rige por lo que vemos. Cuando nosotros entendemos que detrás de este mundo hay un mundo espiritual, que el que rige al hombre es el mundo espiritual y no el natural. Así es. Entonces las personas, o la mayoría de los creyentes, ignora las leyes del mundo espiritual. Por esa causa están continuamente cometiendo errores. Cometen errores porque el mundo espiritual tiene tantas normas, tantas reglas y autoridad más que en el mundo físico. Es decir, el mundo espiritual se rige con autoridad, se rige con normas espirituales. Personas que cometen errores es porque no conocen el mundo espiritual. Sí, ¿cómo actúa ese mundo espiritual, pastora? ¿Cómo actúa el mundo espiritual? El mundo espiritual actúa bajo el orden de Dios, porque tenemos dos reinos. El mundo espiritual fue creado antes que nosotros, el físico. Es decir, Dios es eterno y hace miles y miles y miles y millones de años que el mundo espiritual existe. Existió siempre el reino de Dios, sus normas, sus leyes siempre existieron. Ahora, el problema es que el hombre viene a entrar en la etapa cuando Él crea el universo, Él crea el sol y las estrellas, Él crea la tierra y de la tierra saca al hombre. El hombre lo saca del polvo. Pero el hombre pierde esa autoridad espiritual. Miremos un ejemplo. Cuando él sopla su espíritu en nosotros también, ¿cierto? Cuando crea al hombre. Crea lo material y sopla de su espíritu en nosotros para que seamos, como dice la palabra, tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Y ese espíritu es que la persona emotiva la tiene siempre ahogada. No deja que el espíritu de Dios se desarrolle. Y siempre está cautiva por los sentimientos. Cautiva ignorando el mundo espiritual, cautiva ignorando porque no busca del Espíritu de Dios. Claro. Cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, ¿qué corazón está pidiendo? El espiritual. El espiritual. Es el espiritual. Cuando el Señor dice, entrégame tu vida, ¿qué vida está pidiendo? La espiritual. La espiritual. Quiere decir que nosotros tenemos la parte física que la mayoría de las personas, por eso están las ideologías humanistas, el yo es el centro del universo, sin embargo, es un error. Sí. El centro del universo no ha sido el hombre. Dios le ha dado a la mujer y al hombre el gobernar la tierra, pero él perdió por la desobediencia la autoridad espiritual. Entonces, queremos restaurar a la mujer y queremos explicarle
cómo ella puede ser victoriosa actuando espiritualmente. Y esto es maravilloso. Claro que sí, pastora. En 1 Corintios 15:40 dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Exactamente. Queremos explicarle. En el mundo espiritual se mueven los cuerpos celestiales. Estos cuerpos celestiales tanto pueden ser ángeles caídos como ángeles de Dios. También hay otros seres espirituales en el cual habitan dentro del reino divino, que es el reino de Dios. Y no vamos a entrar en detalles ahora, pero hay muchas cosas que la gente ignora. Hay tronos en el mundo espiritual y también hay principados que gobiernan en tronos. Y yo preguntaría, la gente cuando le decimos el mundo espiritual, ¿se cree que la tierra es una cosa y el mundo espiritual está debajo de la tierra? O decimos, el mundo espiritual se cree que está arriba en el tercer cielo. El mundo espiritual habita entre nosotros. Amén, así es. El mundo espiritual está en medio de nosotros. Sí. Por eso cuando tú estás tranquila, diciendo, voy a buscar de Dios, voy a cambiar, voy a hacer esto. Voy a orar, voy a ayunar, voy a consagrar mi vida al Señor. Voy a tratar de ser mejor cristiano. Hay alguien que nos está escuchando. Oh, sí. Tremendo, sí. Nos está escuchando porque no está muy distante, ni está debajo del infierno, dentro de la tierra. Está tan cerca que nos escucha. Entonces dice, ajá, con que te vas a consagrar, vamos a ver si lo logras. Quiere decir que el mundo espiritual, por eso es bien importante lo que hablamos. Sí, pastora, definitivamente este tema es maravilloso y le cuento, ya empezaron los televidentes a escribirle y a llamarnos. Vamos a dejar un email muy importante de una mujer que nos está hablando acerca de una opresión que está sufriendo su esposo. A ti también te va a interesar este tema. Ya regresamos en unos cortos instantes. Oración de guerra en los Salmos. ¿Conoce usted la diferencia entre vivir bajo el efecto de las emociones y andar en el espíritu? ¿Pueden las palabras de los Salmos convertirse en nuestro arsenal para la guerra espiritual? ¿Cuál es la autoridad máxima en el mundo espiritual? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta Oración de guerra en los Salmos, un excelente y práctico libro de la pastora Lidia Zapico que le enseñará el valor de la palabra de Dios en las batallas del alma día a día. Oración de guerra en los Salmos. Adquiéralo ya. Seguimos en Emprendedoras tocando el cielo y hoy estamos hablando de un tema fascinante, conociendo el mundo espiritual. Estamos haciendo una serie de 4 programas y nos estamos basando en el libro Oración de guerra en los Salmos de la pastora Lidia Zapico. Bueno, hoy nos han escrito algunas personas a nuestro email. Queremos recordarle nuestros teléfonos 954-450-2325 del Ministerio Jesús Vive Hoy aquí en Broward, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Nos puedes escribir, como siempre, a emprendedoras@jesusvivehoy.com. Nos ha llegado un email y queremos que nos los leas, Martica. Martica es una de las consejeras intercesoras del ministerio y ella nos va a estar contando un poco acerca de qué nos está preguntando esta televidente. De tantos y tantos que recibimos a diario, porque esto es una invasión de emails y que recibimos todos los días, hemos seleccionado los que consideramos en un momento determinado son lo que más en este momento están angustiando a toda la gente. Aquí tenemos una querida hermana que nos escribe, una oyente que nos escribe y nos dice: querida pastora Lidia, le escribo porque necesito un consejo acerca de mi esposo. Nosotros servimos en nuestra iglesia y conocemos del Señor hace 15 años, pero desde que él se quedó sin trabajo se ha deprimido mucho. Está muy triste, muy angustiado por las deudas y no quiere servir más en la iglesia. Hay domingos en que ni siquiera se levanta.
para ir al servicio. Un día dice una cosa y otro día dice otra. Me tiene prohibido que le cuente a nuestros líderes, que lo consulte. Por eso acudo a ustedes por internet. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi esposo a salir de este estado depresivo en que ha caído tan grande? Bueno, yo quiero que Tatiana le des un consejo a estos hermanos. Claro que sí, mira, es un tiempo donde no podemos negar que hay mucha aflicción en el ambiente, es un tiempo de crisis, hablan los expertos que estamos en crisis económica. Nosotros los cristianos no deberíamos tanto hablar de ese tema, Amén. Pero en fin, tenemos que decir que el mundo es real, tu esposo ha perdido el trabajo. Lo que pasa es que durante mucho tiempo esa fe se ha venido que trabajar. En este momento es donde tenemos que depender completamente de Dios y de su ayuda. De repente lo que Dios quiere hacer en tu matrimonio, en la vida espiritual tuya y de tu esposo, es que ustedes conozcan ese Dios proveedor, ese Dios sustentador, ese Dios que dijo, no temas porque yo estoy contigo, ese Dios que te dice, esfuérzate porque yo soy tu Dios que te sustenta. Yo creo que es el momento en que tú te levantes. Los dos no pueden estar caídos. Amén. Si tu esposo cayó en depresión y en tristeza porque no supo afrontar una situación, es momento en que tú, querida hermana, querida amiga, te levantes. Sí. La mujer rodeará al varón. Amén. Llega el momento en que nos toca a nosotras tomar ese camino, enfrentarnos a ese mundo espiritual y declarar que la depresión, la tristeza, el agobio no va a tocar tu vida. Como explicaba la pastora, hay un mundo espiritual, hay espíritus de aflicción que lo están rodeando a él, hay espíritus de tristeza, hay espíritus de depresión, y tú te tienes que levantar en el nombre de Jesús, con la autoridad que Cristo delegó en ti, y prohibirle a esos espíritus que lo están atormentando, que los sigan molestando y que los suelten en el nombre de Jesús. Él tiene que aumentar su nivel de fe. Tienes que pedirle al Señor que aumente su nivel de fe para que Él pueda entender lo que está pasando en su vida. No es tiempo de quejarse, no es tiempo de murmurar, no es tiempo de enojarse contra Dios. Es tiempo de buscar la voluntad de Dios. Amén. Para que ustedes puedan salir adelante de esta situación que los está quejando. Jesucristo mismo dijo cuando Pedro estaba siendo zarandeado, ruego al Padre que tu fe no falte en este momento. Amén, 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 amén. Pastor. Qué cosa maravillosa, y no solamente ruego para que tu fe no falte. El Señor como intercesor sabe que todas estas luchas iban a venir. Y también sabía lo débil que es el hombre y cuán fácilmente pierde la fe. No importa cuántos años tenemos de cristianos, si no hemos conocido el poder del nombre de Jesús y no hemos conocido el mundo espiritual, volvemos otra vez a decir, como el inicio de este programa, las emociones controlan nuestra vida. Controlan y abaten al cristiano. Sí. Como decía Tatiana, no es fácil cuando una situación de repente te cae todo junto. Pierdes el trabajo, te sientes deprimido y a veces hasta debilitado. Claro. Físicamente y en la fe. Es ahí cuando nosotros tenemos que depender totalmente del Espíritu Santo y Amén. De la palabra. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entonces? Y esto es lo que estamos hablando ahora. La diferencia de vivir por las emociones a vivir por la palabra. ¿Sabe que el mundo va a ser probado? Sí. Claro que sí. Hay un texto que dice que yo voy a probar a todos los habitantes de la tierra. ¿Y qué tal si el mundo está siendo probado? ¿Qué tal si los creyentes somos probados? Pastora. ¿Qué tal si los gobernantes están siendo probados? ¿Qué tal si las naciones están siendo probadas? ¿Sabe que las naciones Él las toma en las manos? ¿Sabe que los gobernantes Él también los puede pesar? Porque Dios le ha dado una autoridad a las personas, en el mundo espiritual, le ha dado una autoridad para que estas personas las ejerzan bien. Sí. No estamos hablando solamente de creyentes, estamos hablando que Dios está ejerciendo, le ha dado autoridad a las personas. Entonces, ¿qué tal si esas personas, Dios las ve incorrectas? Dios ve que no están ejerciendo con autoridad bien las cosas. Por eso vienen estas pruebas, para que la persona tome balanza y diga, yo voy a actuar correctamente. Qué lindo si todos tuvieran conciencia
de que el puesto de que están es porque Dios se lo ha dado. Amén. Claro que sí. Sí. Yo pienso verdaderamente, pastora, que es un tiempo de batallas personales, de pruebas personales, donde Dios está removiendo lo que nos sirve. Está como sacudiendo nuestras vidas para que caiga definitivamente lo que no está bien. Y menguar, ¿no? Hay Sí. que menguar a volvemos a lo mismo, que nuestras emociones no controlen nuestras decisiones aún. No podemos deprimirnos porque el mundo económicamente esté mal o todo lo demás. Sabemos y lo vivimos a diario, pero definitivamente que tiene que menguar esa parte para que el Espíritu de Dios fluya y permita que miremos el mundo espiritual. No vivamos sobre lo natural, porque la natural lo vemos está hecho un caos. Lo espiritual es lo que siempre va a permanecer. Mientras Martita está buscando Deuteronomio 29:29, que vamos a leer este texto, yo quisiera decirle que tenemos, no es que si queremos, tenemos, yo creo que esto entra a todo ser humano, no solamente los que dicen que tienen una fe en Cristo, porque estamos viendo creyentes que en esta hora de la prueba se están desmayando, están perdiendo la fe. Tenemos todos que ser fortalecidos en nuestro hombre interior. ¿Cómo lo logramos? Y le voy a decir por qué. Dice que ignorar cómo se mueve el mundo espiritual, esto nos puede acarrear consecuencias graves. Eso lo dijimos al inicio de este programa. Y tenerle miedo al enemigo también acarrea problemas. Yo estaba viendo que los dibujos animados, las películas de ciencia ficción, ellos desarrollan un mundo espiritual, pero ¿está correcto o es incorrecto? Bueno, desde la perspectiva de ellos está incorrecto, claro, pero se basan en muchas cosas que pueden ser reales, sí señor. Ellos usan inteligencia, fantasía, pero ¿cómo ataca el mundo espiritual? ¿Cómo ataca el mundo espiritual a las personas que miran esta ciencia ficción? Esta ciencia ficción, estamos hablando de un bien y de un mal, pero ellos se basan de una magia blanca a una magia negra. El mundo espiritual es tan real y afecta las emociones. Todo esto, lo que le ha pasado al esposo de esta señora, es el mundo espiritual a través de la falta de trabajo que ha apretado sus sentimientos tanto que se ha sentido acorralado y no sabe cómo salirse. No sabe cómo salirse. Y yo quería explicarle un poquito más de esta fantasía que ataca a los seres humanos, porque yo quiero decirle una frase: la palabra es la base y el pilar de la existencia humana. Todo aquello que se hace fuera de la oración no es verdad. Ahora fíjese, estamos hablando de un mundo completamente fantasioso, un mundo completamente irreal, un mundo que si nos dejamos llevar por las emociones, seremos bombardeados, caeremos. Tú dijiste algo bien importante. Las personas viven bajo una presión económica, bajo una presión emocional, por eso no se concentran. La distracción, ¿por qué no nos hablas un poquito de esta distracción? La distracción es todo lo que rodea nuestro día a día, que nos desenfocan realmente de lo que dice la palabra. En Cristo todo lo podemos, somos más que vencedores. Y cuando estamos viendo afuera de que si la palabra dice somos más que vencedores, pero nos tocan la puerta y nos mandan a decir tienes que pagar la renta hoy y no tenemos trabajo, por decir algo, entonces decimos ¿dónde está? Ese es ese tipo de distracciones que nos desenfocan. Todo lo que rodea nuestro diario vivir son, si no vivimos, como usted acaba de decir, de acuerdo a la palabra, fortalecidos en la palabra, vamos a ser movidos. Exacto. Movidos a incredulidad y definitivamente la palabra es clara en eso: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la que tiene que ser el motor que mueva nuestra vida. El problema del ser humano, como habíamos dicho al inicio, que está tan basado en su yo, que ha hecho el centro de su vida el yo. Sí, creen que son sus propias fuerzas, su capacidad, su intelecto, donde definitivamente sabemos que cuando ya todo eso no sirve, y cuando el intelecto no funciona, y cuando no consigues trabajo, y cuando nada puedes hacer con tus fuerzas, es cuando te tienes que rendir completamente, te tienes que humillar y decir, Señor,
tengo que aprender a confiar en ti. Y nada soy sin ti. Exactamente. Esa es nuestra realidad. Nada somos sin Cristo. Vamos a leer Deuteronomio 29, 29. Ok, pastora, entonces Deuteronomios 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Qué le parece ese texto? Hay cosas secretas que todavía Dios tiene para mostrarte. ¿A quiénes? Justamente a los que le buscan, Amén. a aquellos que quieren las cosas espirituales. Amén. Si tú no buscas las cosas espirituales, nunca se te será revelado. Sí. Hay un momento que el alma despierta y yo animo a los que nos han escrito que despierten a buscar las cosas espirituales, que despierten a buscar a Dios, porque todo será conmovido. Todo va a ser sacudido. ¿Y qué es lo que va a permanecer? Las cosas secretas, las cosas de Dios. Pero dice que Él las va a revelar. ¿Por qué no desarrollas más tus cosas espirituales? ¿Por qué no le das vida a ese espíritu que está dentro de ti? ¿Por qué no le pides que el Espíritu Santo llene tu vida, llene tu espíritu y todo lo humano, todo lo que es sentimental, todo lo que es carnal, muera en el nombre de Jesús de Nazaret? Yo quiero orar por ti. Yo quiero pedir al Espíritu Santo que te bendiga, que te llene, para que tú, hombre, mujer, que nos estás viendo, seas una persona llena de Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias por este programa. Señor. Gracias. Gracias por todos los que nos están viendo y escuchando. Sí, Señor. Gracias. Queremos en esta hora de prueba que tú, Señor, realces el espíritu dentro de nosotros, Sí, Señor. para que este espíritu sujete las emociones, Sí, Padre. para que no vivamos según las emociones, sino según la palabra. Amén. Que cada uno despierte Sí, el Señor. Espíritu de Dios que está dentro de él, para que cada mujer sea victoriosa. Sí, Señor. Yo lo declaro en el nombre Sí, del Jesús. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Te damos gracias por haber estado en la sintonía de Emprendedoras Tocando el Cielo. Te esperamos en una próxima edición de nuestro programa. Llámanos o escríbenos, que hay consejeras en línea para ayudarte. Que Dios te bendiga.